Nuestra- Aló, aló. Bueno, y bueno, ¿y cómo no hace uno para saber? ¿Estás grabando? Yo se las paso, pero Buenos días, chicos. Bueno, mi nombre es David Guinea, yo soy uno de los... Vamos a hacer recomendar la rotación. La idea es que todos en invitaciones luego van a tener una actividad de construcción externa, actividad por la actividad. A los estudiantes que recibo la primera semana, les pregunto lo que vimos en la clase todo. A la que recibo en la última semana final de la clase. Entonces, la idea es que yo tenga algunos que digan que no vengan y es que se preparen para la rotación. Los contenidos que nosotros les preparamos en la rotación, lo mismo. Les pregunto que quién inerva cuál es el. Pues la idea es que antes de la rotación se pasen semiología, la realización y en algunas cositas básicas de físico. De ellas, yo creo que la semiología no debería ser un de usted en este momento. Yo considero que ya están en otro punto que deberían estar pensando en herramientas de diagnóstico precoz, de diagnóstico preventivo, no. Entonces, yo creo que esos componentes los llevan revisados antes de la rotación. Siempre yo digo, bueno, yo creo que había que tomar pastillas, había que traer pastillas. Imagínense que le digan que tiene una rotación de carga y le digan, pero que te toca. Pero que diga, vamos a apoyar en eso, pero que yo escucho. Entonces, yo creo que vale mucho. Yo creo que todos deberían tener martillo en los juegos de estudios y de trabajo que no lleven a otra más adicional. Pero les digo, van a trabajar mucho en la rotación y a esas actividades en hospitalización vamos a ver pacientes relacionados con el estudio de vejez, ancianos hospitalizados porque para ver también pacientes ancianos, pero también van a encontrar para ver pacientes comerciales, probablemente los contactos al final de la carrera. Aprovechen para profe, qué pena. ¿Alguien tiene algún micrófono abierto? Acá. No, este ya está. Gracias. dentro de la
ciertos aspectos relacionados con el dolor axial. ¿A qué creen que hacemos referencia? Hola. Es importante hablar de ese tema. Ah, ya, perdón, profe, ya. Sí. Y es porque probablemente el tiempo que trabajan en médicos generales van a tener una alta incidencia en su consulta de pacientes que se les van a quejar. Creo que uno de los grandes inconvenientes de los programas de formación médica en Colombia es que se orientan a la alta complejidad. Probablemente a veces salimos con mejores herramientas y nos aprendemos el TNM, el cáncer de colon, pero nos olvidamos de cosas más elementales. Su día a día, ¿sí? Cuando ustedes van a un encuentro familiar, al día no les va a preguntar que si le canta droga de pequeño, sino que me duele aquí, que me toca. ¿Sí? Tú que estás estudiando medicina, tratando para que sea. Entonces, probablemente el dolor musculoesquelético es mucho más frecuente de lo que el programa nos ha evidenciado de la incidencia. En adultos, la prevalencia de dolor cervical puede variar entre 5.9 y 38.7%. La prevalencia puede ir entre 4.8 y 11.6%, pero mucho más interesante en una prevalencia cercana al 12%. Hay estadísticas que muestran que la prevalencia a lo largo de la vida puede ser de 40%, y tenemos otras que el 80%. O sea, 8 de cada 10 personas en ningún momento de su vida se han quejado de dolor bajo de espalda. Pero todo les ha dado aquí en algún momento. Bajo, que no les ha dado nada. Probablemente el dolor lumbar es una de las principales causas de dolor, capacidad y costo. El dolor cervical. Pero ¿por qué es importante esto? Ahora vamos a ver voy a adelantar un poquito, vamos a ver una gráfica de historia natural de la. Pero la mayoría de los pacientes con dolor lumbar se alivian solos. El 80 al 90% se van a aliviar a pesar de ustedes, a pesar de lo que ustedes se les ocurra mandar o dejar de mandar. Tiene un curso autolimitado. Y solamente entre el 8 y el 10% de los pacientes con lumbar se vuelven. Entonces, pero ese entre 8 y 10% de pacientes que se vuelven son los responsables de eso que están viendo ahí. De ser una de las principales enfermedades de costo de salud del mundo. Son tan poquitos. Esos pacientes gastan las médicas, ayudas diagnósticas, en cirugía inicial, en procedimientos médicos, por bloqueos, secuencias, y los costos asociados con la atención de salud. Alto consumo en incapacidades médicas, indemnizaciones y pensiones por invalidez. ¿Sí? Entonces no estamos hablando de una cosa que no les vaya a tocar y que no tenga una complejidad que ustedes deban entender. ¿Sí? Cuando nosotros le explicamos el dolor axial, van a encontrar distintos tipos de clasificación. Esta es una clasificación temporal. Dolor agudo, un dolor axial agudo, subagudo crónico y relación activa. Tiempo menor entre 4 y 6 semanas se considera agudo, entre 6 semanas y 3 meses se considera subagudo, menos de 3 meses se considera crónico. Pero también hay otras clasificaciones que giran en torno, ya no a la duración, sino a las características del dolor. Para el primer dice que es un dolor mecánico, es un dolor mecánico. Bien, dolor a el paciente le levanta y ahora se está con la muletilla de la intermediación a la probabilidad. Pero está incrementando con la paciente. Pero mejor, no. ¿Qué es eso del dolor de la un recorrido que, o sea, eso que significa. Pero vamos a resolver primero con eso de una pequeña duda con la relación. ¿Cuál es la diferencia que te diga? ¿Qué diferencia entre un dolor referido y un dolor irradiado, pero no así?
claro, lo usan con frecuencia, lo escriben en la historia clínica, pero no tienen claro qué. ¿Cómo? Que no tiene el patrón de un envío. ¿Ese cuál es? Muy bien, y el radiado, el que sigue una raíz. Entonces, cuando hablamos de dolor irradiado, estamos hablando de que sigue el trayecto de una raíz. Pero como hablamos del territorio sensitivo de la raíz, ¿cómo se llama el territorio sensitivo de una raíz? Eso, muy bien. Entonces, el dolor irradiado es aquel que sigue el trayecto de un dermatoma. Entonces, si yo tengo un dolor lumbar, que se baja por la cara lateral de la pierna, y me llega al dorso lateral del piodeomo, el dolor lumbar que sigue la raíz de 5. Pero si usted no sabe la raíz, ¿sí? Ese es el dolor irradiado. Muy bien. Este es el referido, el que no es irradiado. No tapa a nadie. Es una metáfora. Eso, muy bien. Y entonces, desde el punto de vista biológico, se considera una metáfora el contenido de todas las estructuras que envían y reciben señales al mismo nivel. ¿Sí? Entonces, en la metáfora no es el nivel medular, es el punto de estructura de alrededor. Entonces, pensemos en la metáfora de C5. ¿Qué estructuras hacen parte de la metáfora? Entonces, el miserotoma, el esclerotoma, el dermatoma, el miotoma y el angiotoma. Si yo tengo un estímulo nociceptivo en cualquiera de los componentes de la metáfora, ese estímulo nociceptivo, cuando es masivo, envía señales hacia ese nivel medular y el flujo de señales es tan masivo que me embolata el cerebro y no logro saber cuáles de los componentes del cerebro, de la metáfora, es lo que está generando el dolor. Entonces, ese infarto está afectando una de las estructuras de la metáfora, que sería el viscerotoma. ¿Sí? Ese viscerotoma comparte un nivel sensitivo con un dermatoma, que sería el dermatoma de la cara lateral del brazo o el hombro. Por eso el paciente cuando tiene el infarto tiene que el dolor que baja para el hombro. Entonces, esos patrones de dolor referidos que están en el territorio de la metáfora, pero que no necesariamente comparten la raíz, es lo que conocemos como dolor referido. Entonces, todos los que ustedes saben, dolor del cálculo, dolor de la vesícula, dolor del infarto, todo ese componente cuando lo escriben en la historia van a decir que es un dolor referido. No quiero que vean por ahí que es un dolor referido de realidad. Dolor referido de realidad. Vamos a limitar el uso del dolor irradiado únicamente cuando el dolor esté relacionado con una irritación de una raíz. ¿Sí me entendieron? Duda. Muy bien, repetieron el punto 5. ¿Qué es un dolor de características inflamatorias? Muy bien, ¿todos de acuerdo o algunos de acuerdo? Ese es otro componente, muy bien. El paciente se levanta y apenas se levanta así, el dolor mejora después de calentamiento. Y es muy importante que le pregunten eso al paciente. Acuérdense similar, ahora aquí no en la columna, sino como la paciente con las manos de artritis reumatoide. Sí, que se levanta con las manos rígidas por ese fenómeno. Entonces, un dolor axial que el paciente puede acompañarse de rigidez más frecuente en la mañana y mejora con calentamiento. ¿Y qué enfermedades pueden dar dolor axial de características inflamatorias? Yo le pregunto a un paciente, y dice, no, pero yo me levanto aquí, y tiene todas las características que nos acaban de decir ustedes y que piensan. ¿Qué debe de tratar? Pero que digo artritis. No, que depende para la columna. Los pacientes con artritis reumatoide tienen frecuentemente afectación de la columna lumbar. Los pacientes con artritis reumatoide pueden tener espasmos, pueden erodar el ligamento transdorsal, pueden desarrollar neuropatía, pero no por afectación articular, sino de todas las estructuras que están alrededor. Entonces, pero la citrología tiene una enfermedad, hace parte de uno de los espectros de la enfermedad. Pero ¿qué estás pensando si tienes un paciente con dolor inflamatorio y maniobras en el examen físico que te
El grupo de espondiloartropatía cero negativa, se llama cero negativa porque tienen factor reumatoide negativo, pero tienen otro marcador que puede estar positivo, que es cuál. HLA-B25. ¿Cuáles son los grupos? Es un complejo mayor de tipo compatibilidad que cuenta. Entonces, se llama cero negativa porque tiene un factor reumatoide negativo, pero tienen ese HLA-B25. ¿Y qué enfermedades hacen parte de ese grupo de enfermedades? Muy bien, la más frecuente es la cocaína. Sí, es el paciente que tratar de identificar que ¿por qué? Porque esos pacientes se les inicia un tratamiento adecuado, templado, pueden modificar la enfermedad cuántas veces. Pero esos pacientes que no se han tratamiento a largo plazo, que es por la columna derecha. Bien, todo tipo de enfermedades están en contra de la propaganda asociadas a psoriasis, a enfermedades inflamatorias intestinales o a algunas infecciones. Entonces, se llama enfermedades o espondiloartritis. Entonces, piensen en este tipo de cosas si el dolor que está refiriendo su paciente tiene esas características de carácter muscular. Vamos bien. Siempre cuando hablamos de dolor axial, la literatura nos dice, especialmente en dolor lumbar, entre el 85 y el 90% de los pacientes, yo no logro establecer con precisión la causa del dolor. Me duele la espalda, pero no sé qué es lo que me está haciendo que me duele. Si es un músculo, si es un nervio, si es un ligamento, si es una articulación. Entonces, ¿qué es lo que me interesa? Descartar las enfermedades graves en las cuales yo sí puedo saber que están causando el dolor. Si mi paciente no tiene una de esas enfermedades graves, yo me quedo tranquilo y lo meto en una casilla que se llama dolor axial no específico. ¿Sí? Pero siempre es importante determinar si mi dolor axial está o no relacionado con alguna. Entonces, cuando yo hablo de específico, ¿qué hablo? Puede morir dentro de la columna o fuera de la columna. Cuando hablo de morir en específico, no de la columna, puede tener un problema de cadera que se raya que se refiere a la columna. Yo tengo una enfermedad de la cadera y el paciente siente un dolor acá. Esto se raya se refiere. Pero cuando está afectado en la cadera, se refiere a la columna. Entonces, la prostatitis puede dar dolor axial referido y la enfermedad inflamatoria. Y los aneurismas de la aorta abdominal, la endometriosis, todo ese tipo de cosas pueden ser causa de dolor lumbar referido de origen específico. De origen específico dentro de la columna. O ya tengo infecciones, tumores, estenosis de cadena fractura, ya son causas específicas, pero de los propios de la columna. Entonces, pero estas que dicen específico son las menos frecuentes. Estas que dicen en específico son las más frecuentes. Pero ustedes están obligados a decir que su paciente con dolor axial tiene un dolor en específico después de haber dicho que no tiene, después de haber descartado que no tiene ninguna de ellas. ¿Están entendiendo la idea? La mayoría son inespecíficas, pero yo tengo que estar seguro que realmente es un dolor inespecífico. Entonces, dentro de los factores de riesgo para relacionar con dolor axial, hay unos factores que son biológicos, unos factores que son ambientales, como los de algunos tipos de ocupación, y factores tóxicos como el tabaquismo o la obesidad, a diferencia de la artrosis de rodilla, que hay un claro vínculo con la obesidad. Los estudios son contradictorios. Algunos estudios dicen que la obesidad incrementa el riesgo de tener dolor lumbar, otros estudios no han encontrado un vínculo tan sólido, pero en definitiva, factores emocionales, ansiedad, depresión y otro tipo de trastornos de la personalidad se han encontrado que tienen un mayor riesgo de presentar dolor axial. Y algunos tipos de actividades, de factores de riesgo ocupacionales, el uso de taladro, o personas que trabajan en algún tipo de posición sostenida durante el tiempo que pueden relacionar con dolor. Y siempre tienen que estar atentos si en el dolor lumbar se
encuentran los factores relacionados con esto que está. Y hay algún tipo de compensación o ganancia secundaria relacionada con esa educación, que no es simplemente que vaya a tomar. Esta es la curva que les estaba contando de los pacientes con dolor lumbar. La mayoría de los pacientes tienen una evolución natural hacia la mejoría. Otros pacientes pueden tener una evolución cíclica, que tiene un episodio de dolor lumbar, se mejora, puede que aparece el tiempo, vuelve a mejorar. Otros pacientes, y es el curso que debemos evitar, es que tiene la trayectoria más desfavorable, que es el paciente que empieza con dolor lumbar y nunca se decide. Entonces, es frecuente que uno pueda tener los tres tipos de trayectoria. Lo más frecuente es que se presente el dolor lumbar que se le quitó. Muchos de esos pacientes los van a ver una vez en urgencia y no los van a ver en una. Pero quienes les van a sacar camas, quienes los van a buscar en el turno, cuando ustedes saben que ustedes son los pacientes que tienen dolor lumbar crónico para que les dé una incapacidad. Entonces, esto es algo que es transversal a todo el dolor. Ustedes lo conocen muy bien. Pero la idea es que ustedes determinen hace cuánto tiene el paciente el dolor. ¿Qué características tiene ese dolor? Ahora miramos las características informatorias de el dolor se acompaña de otros síntomas. Siempre es importante preguntarle al paciente de la oxidación, cómo están sus esfínteres, qué mejoran, si tiene parestesia o no. Todo eso es evidencia del dolor, qué cosas hacen, qué medicamentos le sirven, qué ha ensayado que no le sirvan. Y todo eso es importante que yo lo determine para que usted elabore un mapa de riesgo mental de ese paciente con dolor ácido. ¿Y por qué les digo un mapa de riesgo? Porque ustedes siempre tienen que estar pendientes de todos estos síntomas asociados. ¿Por qué es importante preguntar que un paciente, cómo están los esfínteres de un paciente si lo que le duele es la columna? Exactamente, porque un centro mercado que y si le duele el cuello, porque hay que preguntar si, cómo están los esfínteres. Las craneales. No, pero me hace falta que pensemos en lo siguiente. Si yo tengo un dolor cervical, tengo que preguntar los esfínteres porque estoy pensando que ese paciente no deba tener la mielopatía asociada a dolor cervical. Y siempre debo preguntar cómo está el funcionamiento. Recuerden que si yo tengo una mielopatía, estoy hablando de una lesión de motor neural superior y inferior. ¿Cómo? Mielopatía. Una lesión en la médula. Es un trastorno de motor neural superior. Entonces, pueden encontrar en esos pacientes alteraciones en el control de vida. Pero si yo estoy hablando de una cola de caballo, un síndrome de la cauda equina, estoy hablando de un trastorno de motor neural. ¿Y ve cómo van a estar los esfínteres? También pueden estar afectados. Entonces, yo puedo tener la afectación de los esfínteres, tanto problemas de motor neural superior como problemas. Siempre es importante, ese paciente con dolor axial, que le pregunten cómo está el control de si tiene claudicación o no. Y lo que hablamos ahora del dolor referido. Y este es el punto que quiero llegar. Cuando yo les decía que establecieran los pacientes con dolor axial, eran específicos, no específicos, que estaban obligados a decir que no tenían un dolor específico. Para poder llegar a la conclusión que era específico, es porque ustedes, para poder llegar a esa conclusión, debieron descartar la bandera roja del dolor. ¿Qué enfermedades descartamos con la bandera roja del dolor axial? Cáncer, muy bien. ¿Y cuáles son las banderas rojas relacionadas con cáncer y dolor axial? Muy bien, ese es el más importante. Si ustedes tienen un paciente que tiene un antecedente de cáncer y les consulta con dolor axial, ustedes están obligados a descartar que ese dolor axial no esté relacionado con cáncer. Es decir, antes de estudiar al paciente no le pueden poner el rótulo que tiene un dolor lumbar específico con ese antecedente de cáncer. Oye, ¿y cuáles son los cánceres que más frecuentemente dan afectación intestinal? Mama, pulmón
Exactamente. Un paciente con dolor axial y cáncer de próstata, la alteración del control de ustedes no tiene un dolor lumbar intenso. Cuando ustedes lo estudien, los exámenes salgan bien, a pesar de su cáncer, hay que poder decir que pero ustedes están obligados a definir que ese dolor axial no está en relación con ese cáncer. Obviamente otros, más allá del cáncer, otra bandera roja que el cáncer, no, el cáncer. El síndrome constitucional. Entonces, tenemos un paciente con síndrome constitucional, dolor axial, y el antecedente cáncer nos puede dar una señal de alerta, y eso es lo que se llama la bandera roja. Ok, ya vimos la primera cáncer. ¿Y otra enfermedad descartamos con la bandera roja y dolor axial? Infección. ¿Y cuál es la bandera roja relacionada con infección y dolor axial? ¿Cómo? Fiebre, reciente, ¿qué más? Pero recientemente, ¿qué es más importante que los antibióticos? Un antecedente o una infección reciente. ¿Sí? Entonces, el uso de antibióticos por una infección reciente debería alertar que el dolor lumbar puede estar relacionado con la infección. Entonces, llevamos fiebre, llevamos antibióticos o infección reciente, ¿qué más? Eso es importante. El usuario de drogas intravenosas, ¿sí? Lo que se presta en la herida para meterse cositas. Eso es importante que lo tengan como antecedente. ¿Sí? ¿Qué más? Fácil. VIH, está bien, pero ampliemos eso, ¿cómo se llama? Inmunosupresión. Exactamente. Inmunosupresión por VIH o por cualquier enfermedad. Entonces, el uso de medicación por enfermedad genera inmunosupresión. O sea, no solamente el VIH. El paciente que está inmunosuprimido puede ir o ya razón por medicamentos o por enfermedades. Y si le consultamos los dolores, pueden pensar la infección. Y en nuestro medio hay algo que no se nos puede pasar. Tuberculosis, exactamente. El antecedente personal o familiar de tuberculosis más eso. Más el dolor axial no debe meter en una enfermedad de otro. ¿Cómo se llama la tuberculosis intestinal? Pues este grupo se llama espondilodisquitis. Se llaman las infecciones de ese espacio. Espondilodisquitis que pueden estar acompañados de acceso sofílico. La mayoría de las espondilodisquitis son los digestivos. Pero acá, nuestro medio, por los factores de riesgo de los pacientes de desarrollar tuberculosis, también piensen en la posibilidad que el paciente tenga una tuberculosis relacionada con ese riesgo. Bueno, llevamos infección y llevamos cáncer. ¿Cuál es la otra categoría que debemos buscar con la bandera roja? Entonces, llamemos lo diferente. Que la causa del dolor axial sea una fractura. ¿Y en quiénes debo sospechar que el dolor lumbar está relacionado con una fractura? El paciente con antecedentes de osteoporosis. Porque el paciente, la mayoría de los pacientes no tienen diagnóstico de osteoporosis, no saben que tienen osteoporosis. Nunca en su vida se han hecho una densitometría. Entonces, la edad, sí, cada hombre, una mujer, la osteoporosis no es tan frecuente a los de 60 hombres, pero después de los 72 se llama. Entonces, pacientes con riesgo con diagnóstico de un antecedente de osteoporosis, ¿qué más? Medicamentos de osteoporosis, ¿no? ¿Como cuál? Los corticosteroides son factores de riesgo doble, por manera roja, tanto para infección por su componente inmunosupresor, como para fractura por la capacidad que tienen de desarrollar osteoporosis. Entonces, tenemos osteoporosis, medicamentos de osteoporosis, ¿qué más? Ya, pero yo levanté una bandera y desde esos tengo un dolor aquí en la espalda. Esos son esfuerzos de baja energía o de alta energía. De baja energía. Depende del peso de la maceta. No, yo levanté. Es lo que le acabo de decir. Esto es el funcional factor de riesgo. ¿Pero cuánto pesaba la maceta? La respuesta correcta a esa pregunta depende de quién.
amanecí acostado y después de tengo un dolor aquí que no lo voy a intentar. Yo llevo un coño hecho de historia incapacitada desde que se estoy partiendo, estoy más por eso. Es que probablemente estos pacientes tocan de regular. Porque es importante detectar este tipo de para evitar que se rompa. O sea, son pacientes de los cuales yo debo intentar hacer retornos laborales tempranos y utilizar analgésicos a dosis apropiadas y evitar los periodos largos de incapacidad para evitar que este paciente caiga en la categoría de dolor lumbar crónico en lo que tiene recursos. Muy bien. Lo que ya vimos, y aquí voy nuevamente, es importante lo que hemos hablado de los porque si ustedes no tienen estas herramientas para diferenciar si el paciente tiene una debilidad o no, y si yo tengo un dolor lumbar que se haya ahogado, ese paciente no le responde al reflejo familiar, ¿qué me debería sospechar? La radiculopatía seguro. Entonces, y ese mapa lo van a hacer, pues tengan estos componentes, el examen de fuerza, examen de sensibilidad y el examen. Siempre es importante que pregunte a este paciente tiene una marcha con un pie caído. ¿Sí o no? Una marcha con un pie caído. Esa marcha la abrí como el uso normal. ¿Por qué le llega a un paciente que tiene dolor lumbar que está caminando con un pie caído desde hace 15 días, 3 días presa? Yo le dije, ya no puedo caminar así y ya media pensar. Tiene más, no ese punto de referencia, no hizo la relación. Y la segunda característica, probablemente la mayoría son que necesitan como para muy bien, más rápido y muy bueno. Entonces, son hallazgos que el examen clínico que deberían hacer su sospecha para que te puedan tener un servicio a mí la consulta para que me llega la mayoría de veces está estudiada. Sí, pero quienes van a captar o para su casa o mandarlo por la prioritaria, que son los que tienen que para llegar a estos días. Esto ya lo conversamos, entonces siempre acuérdense que tenemos posibilidades. Si yo tengo un dolor cervical con una mielopatía, voy a tener síntomas de botonado inferior, puedo tener hiperemflexia, espasticidad, lumbar positivo y la alteración. Si tengo un trastorno como el cerebro, voy a encontrar tipo reflexia o arreflexia, voy a encontrar debilidad en la zona y pudiese encontrar según la zona. Siempre es importante que hagan una inspección de la columna. Con la inspección, con todos son capaces de determinar si el paciente con dolor axial tiene o no tiene escoliosis. Si tiene o no tiene una atrofia, porque a veces la atrofia ahí es súper evidente, tiene asimetría y la cápsula está más levantada a un lado de otro. Hay elementos de inspección para evaluar ese paciente. Lo van a ver de frente, lo van a ver de lado y van a empezar a hacer una de sitios de dolor, a ver si aquellos bioquímicos que puedan estar presentando un efecto atenuador de su enfermedad, si encuentran algún tipo palpable de zona que puedan estar generando algún dolor, no es una palpación axial, y pueden recuperar. Y ya vienen cómo está la movilidad de la columna, cómo está la flexión, cómo está la rotación y cómo está la inclinación. A veces que yo tengo la columna cervical, tengo inclinaciones, tengo flexiones, hago inclinación, hago rotación, hago
Los signos de Wallace se conocen como signos de no organicidad. Entonces, si ustedes se meten en internet y buscan signos de Wallace, muchas veces lo van a encontrar como signos de ganante secundario. Pero ustedes si ustedes aquí digamos, en el paciente tiene signos de ganante secundario, van a depender de la plata que juntamos. Entonces, la idea es que no escriban nunca simulación, ganante secundario, que es el dolor. Porque el dolor es una experiencia subjetiva. Si a mí me llaman como perito, cuando los demanden a ustedes, yo no tengo forma de decirle que el paciente se está enfrentando un dolor que les comporte. Entonces, los signos de Wallace no son signos de diagnóstico de la. Ese señor tiene un describió para decir que el paciente tiene un mal pronóstico en caso de que un paciente con dolor axial, yo le encuentro estos signos positivos. Yo digo con certeza que ese paciente es mejor no operarlo porque le va peor si lo opera. Que son signos de pronóstico, pero no de diagnóstico de simulación. Entonces ustedes pueden relatar todo lo que encuentren en la historia clínica, lo pueden relatar. Pero nunca les ocurra dejar escrito que el paciente se está infectando el dolor. Y ustedes pueden decir, el paciente se queda un dolor intenso, cuando yo lo examino no encuentro el dolor que se o no encuentro las ayudas diagnósticas y mi examen físico nada que me explique el dolor que el paciente me relata. Yo estoy diciendo que no lo tiene, diciendo que no le veo otra cosa, diciendo que no encuentro lo que él dice que no. Como tarea, me van a buscar cuáles son los signos de dolor. En el tiempo cómo se interpretaban, que me van a contar cuando vayan a la consulta de qué se trata. Entonces, cuando nosotros hablamos de la etiología del dolor axial, podemos hablar de todas las cosas que ya vimos. Yo puedo ver fracturas, tumores, infecciones, problemas de hernia de disco, problemas de ligamentos, problemas de músculos, puntos cativos y una salga por el espectro que me voy a quedar sin saber qué tiene. ¿Me importa saber qué tiene? No, ya sabemos que el paciente se va a mejorar. Entonces, en ese orden de ideas, las guías son absolutamente claras. El paciente con un dolor lumbar agudo, inespecífico, sin bandera roja y sin déficit neurológico no necesita ayuda diagnóstica en la fase aguda. Ese paciente no necesita radiografía si usted está en turno 1. Necesita que le quiten el dolor, ustedes negociarán con el paciente la incapacidad, negociarán si necesita o no necesita restricciones, pero no necesita una radiografía y hay suficiente evidencia a favor de se considera como una intervención, como un punto de buena práctica clínica. ¿Y quién en ese orden de ideas vamos a mandar imágenes? Exactamente, la bandera roja. O los pacientes, les llevo el señor que el policía ha montado el CONACRA. ¿Le manda o no le manda radiografía? El examen físico es normal. ¿Le manda o no le manda? Pero usted está en el control relato. ¿Tiene bandera roja? No. ¿Tiene bandera negra? ¿Azul? Sí. ¿Le manda la radiografía? Eso. En ese tipo de circunstancias, si ustedes son lo que están haciendo el paciente en fase aguda, es importante hacer el estudio temprano. No para buscar, yo siempre les digo que uno debería en la mayoría de las veces solicitar estudios por sospecha de, no para descartar de. Si yo no mando la electrografía para descartar, tú me decías, pues entonces aquí, si usted no está seguro que tiene que cambiar. Yo busco la ayuda diagnóstica para confirmar mi sospecha clínica. Pero hay casos como este que le estoy contando en los cuales ustedes deben documentar normalmente. Y vale la pena documentar. Porque ustedes pueden decir, en este evento yo no encontré ninguna lesión. Y si yo sé que mañana de la moto, no le va a echar la culpa al CONACRA de la fractura que quedó. Entonces, hay circunstancias en las cuales ustedes identifican algunas banderas de su vida, vale la pena hacer ayuda diagnóstica. Entonces, si mi sospecha es que tengo una fractura vertebral, una fractura vertebral que hay
esa fractura estaba, cuando levantó la antena la tenía. ¿La podía tener antes? La fractura vertebral en el paciente anciano muchas veces son las. Y con la radiografía, aún con la tomografía, yo no logro definir la cronicidad de la fractura. Si yo quiero en esa paciente de la viejita de la matera, saber si la fractura es vieja o no, tengo que hacer una resonancia. Y definir si alrededor de la fractura hay edema. Si alrededor de la fractura hay edema, puedo decir que esa fractura es reciente y ya puedo definir intervención. Pero si encuentro una fractura antigua, probablemente el relacionamiento de la lumbar inespecífico y ese esfuerzo de la matera no fue el que causó esa fractura vertebral, sino un osteoporosis. Si yo estoy sospechando una hernia discal, estoy sospechando una infección, un tumor, probablemente el examen de elección sea una resonancia. Si ustedes no tienen nada más a resolver, si su sospecha diagnóstica es sólida, permiten al paciente para que dudas hasta aquí con lo de la ayuda de diagnóstico. Sí. O sea, si tu sospecha es sólida y está relacionada con el antecedente reciente, tocar hacer la resonancia. Sí, eso es una indicación clara de la resonancia, determinar la cronicidad, porque es que si tengo una fractura aguda y esa fractura está inestable, yo puedo hacer procedimientos como una vertebroplastia o una fijación para mejorar el dolor o para estabilizar la columna. Si yo tengo una fractura vieja, esa fractura no le vamos a hacer nada. Y entonces, y lo puede justificar así. O sea, si la preocupación es la justificación de la resonancia, esa es la justificación. Porque es solo estableciendo la cronicidad de la fractura con la cual yo voy a definir qué tipo de tratamiento hago. Muy bien. Entonces, siempre van a tener a la mano radiografía. Va a tener el examen de combate. Una radiografía de columna cervical, una radiografía de columna lumbar, una radiografía de columna torácica. ¿Qué voy a hacer? Devuélvete un poquito, ¿no? Sí me estoy devolviendo, no. Ahorita sí, ya. Entonces, siempre que vamos a mirar cómo está la alineación, siempre vamos a preguntar tengo o no tengo el punto. O cuando miro esta placa lateral, si hay o no desplazamiento. ¿Cómo se llaman los desplazamientos de la vértebra? Eso de la condilitis. Una fracturita entonces. Pero ustedes contestan lo de también como. Entonces, la fractura de se llama la paz interarticular, que es donde está la faceta. La condilitis hace parte de hacer una fractura, la paz interarticular. Esta traumática la mayoría de las veces y ocurre en la adolescencia. Es decir, ese paciente lleva 25 años con esa lisis y nunca la había molestado. Pero después que tuvo el accidente del trabajo, lo encontramos en la condilitis, la mayoría de las condilitis ocurren en la adolescencia. O hay condilitis que son relacionadas con la adolescencia. Entonces, yo puedo tener espondilolisis con o sin espondilolitis. Y también puedo tener espondilolitis sin espondilolitis. Pero siempre estar pendiente de la radiografía. Tienen que aprender a leer radiografía. La mayoría de las veces las radiografías ya llegan sin lectura. En pocas partes leen radiografía. Y a ustedes leen de tomografía de cardio. La radiografía les van a decir. Entonces, hagan el ejercicio. Siempre que tengan la oportunidad, vean la imagen. Familiarícense con la imagen. Porque son ustedes los que van a aprender a identificar con sus oídos, porque hay muy de lectura, que el paciente tiene una fractura, que tiene una listesis, que tiene una condilitis. ¿Sí? Entonces, miren acá cómo se ve. ¿Sí? Miren acá cómo se ve. Miren acá. Tienen que familiar. Ahí es muy fácil pues con la flecha. La idea es que el CD llega sin flecha. Entonces ustedes se familiaricen a leer. ¿Sí? Entonces esto es lo que estamos hablando, la fractura de la paz interarticular. Se ve mucho mejor si la proyección es oblicua.
y ven el ciclo del periodo de esa boca. Entonces tiene una espondilolisis, y cuando yo tengo desplazamiento, hablo de espondilolisis. El desplazamiento es anterior y es posterior, no posterior. Y se trata aquí en el anterolitis. Entonces, dice la vértebra superior es la que define si lo llamo anterolitis o si lo llamo retrolitis. Es la vértebra superior. Si el cinto está por delante de uno, si el cinto está por encima, tiene que mirar todo el plano y mirar cómo está el conjunto. Pero es la vértebra superior la que domina el proceso. Y están avanzando y la superficie, miren cómo está detallada esta columna para el número de las fracturas. Es una tomografía por reconstrucción 3D. Entonces, están preocupados por la fractura y quieren caracterizarla mejor la fractura. Porque hay una principal y no para el tipo de operario, claro, pero quiero recibir suficiente información, pues ve una tomografía. Que van a mirar cómo hay colapsos de estos elementos posteriores hacia el canal. Probablemente ese paciente puede tener algún tipo de compresión medular y tiene un riesgo que pueda quedar con algún grado de paraplegia o no. Por ese estadio que tiene que deshacer. Y si ya lo que estoy pensando es cosas de tejido blando, me voy a llamar la resonancia. Tiene, por ejemplo, un caso de una hernia discal de 5C1. Esto es una proyección T1 o T2. ¿Cómo se dice que es un T1 o T2? Pues siempre que vean el líquido de panorraquídeo blanco es un T2. ¿Sí? Entonces, cuando usted esté viendo un T2, todo lo que se vea más clarito es porque tiene agua. Muy bien. Entonces, los discos no son T2, son más claritos. Pero en ese T2 los discos se ven súper negritos. Significa que los discos han perdido. Entonces, cuando analizamos el cuento de dilatación y cambio cromológico de los discos, ya saben, a que en ese T2 se encontró que todos esos líquidos, esos discos estaban deshidratados, se habían perdido agua. Pero, paso por acá, miren que todos estos discos están con abombamiento, pero los que están en estos niveles son mucho mayores. ¿Sí? Y miren dónde debería terminar el disco y dónde está terminando el disco. Es importante, chicos, cuando aprenden a ver, aprendan a mostrarle a los pacientes lo que están viendo. O muestren una foto de internet y muestren la foto, porque probablemente a veces los radiólogos leen excesivamente en detalle la resonancia. El paciente ya, el doctor dice que tengo 4 vértices. Si usted por qué me mandaba a trabajar si yo tengo 4 vértices. Y claro, como no es usted, entonces siempre es importante que aprendamos a tener una línea de descarga. Pero miren cómo se ve la gente. Miren cómo se ve una espondilolitis de acceso. Miren cómo se comienza con la vértebra adyacente. Esto es una espondilolitis. Una espondilolitis. Dijimos que lo deberíamos sospechar. Para que tenga un sufrimiento, que tiene cositas. Y miren acá cómo empieza, cómo se ha ido comiendo la vértebra de la infección. Y miren cómo se ve una metástasis, cómo explota la vértebra, cómo se estalla y cómo hay una repercusión de los fragmentos hacia abajo. Sin importar ustedes que sepan qué es eso, ustedes ven eso y no es normal. Entonces, yo no sé si es una infección, un tubo anterior, pero se va. Entonces, a mí lo que me interesa es eso, porque es aprender a quitar de detección. Ustedes identifiquen perfectamente con quién se quedan y quién manda. Con este paciente no se pueden quedar. Y probablemente ese paciente ya tiene problemas coronarios. Y ellos, no, yo no le dije. Tendrá esto que ver con el cáncer de la canción que tenía. Y la electromiografía que traía, la diagnóstica que utilizamos para desempatar. Cuando no nos cuadren los hallazgos de la resonancia con nuestro físico, cuando nuestro examen físico tenga alguna consistencia, podemos apoyar la electromiografía y nos va a dar una precisión mucho mayor de la evaluación de nuestro sistema nervioso periférico. Entonces, los estudios de electromiografía tienen dos componentes, lo que se llama las neuroconducciones y lo que se llama la electromiografía a fotoeléctrica. Entonces, lo que utilizamos la electromiografía es definir si ahí existe
una polineuropatía, una neuropatía periférica o una radiculopatía. La electromiografía nos da en detalle si, por ejemplo, ese abombamiento que yo estoy viendo en la resonancia, en realidad sí está pinzando o no la raíz. Muchas veces uno ve una resonancia con una hernia discal significativa y la ve en contacto estrecho con la raíz, pero cuando uno hace la electromiografía sale normal. Significa que la hernia está ahí, pero que la raíz no está pinzada todavía. Y eso puede ser importante a la hora de tomar decisiones. Se operó o no, si se espera o no, si se da un tiempo de seguimiento, si tiene bien el paciente debe ir a cirugía. Entonces, la electromiografía nos ayuda es como una decisión para caracterizar mejor si existe o no una lesión radicular. Muy bien. En el tratamiento, como dijimos, que la mayoría de mis pacientes tenían un dolor lumbar específico, la alternativa, el gol estándar del tratamiento del paciente con dolor lumbar es la educación. Esto que yo les estoy explicando es lo que yo paciente. ¿Sí? Y en todas las guías aparece como una recomendación 1A la educación. Y eso tiene que explicar al paciente que si se queda acostado 3 días no va a mejorar. ¿Sí? Convencer al paciente que la cama enferma y que si yo trabajo él también. Entonces, las incapacidades no deben superar 5 días. Entonces, los periodos de incapacidad deben ser cortos. Tiene suficientemente evidencia porque los periodos prolongados de incapacidad empeoran la enfermedad. Y se lo dicen y lo dejan por escrito. Usted le dan 30 días a la semana y cada vez que usted esté en el turno, cuando se hace los 30 días, lo va a buscar para que le den los otros 30. Entonces, periodos cortos de incapacidad, educación, que se mantenga activo, le puede recomendar los masajes en los medios físicos, como quieran. El doctor, yo he hecho de todo, solamente la espalda, el chorro y todo, nada me sirve. Entonces, los medios físicos como monoterapia no tienen una evidencia fuerte a favor, pero lo pueden utilizar con otras cosas. Si eso al paciente le sirve, lo pueden utilizar con otros baños de contraste, con baños de agua caliente, lo que el paciente quiera. ¿Sí? En la fase aguda no hay evidencia que justifique el uso de fisioterapia. ¿Sí? Entonces, el tratamiento en la fase aguda debe estar enfocado en la educación y el tratamiento analgésico. ¿Sí? El uso de collares y fajas no está indicado en pacientes con dolor axial. Pues no le manden el collar cervical porque no llevo conmigo. No les va a servir. Corre el riesgo de que incluso se perpetúe y se cronifique el dolor. Entonces, ni collares ni fajas. Y la clave, el eje fundamental de los pacientes con dolor axial son los aires. Me van a decir, pero si no tiene aire, si no tiene intolerancia a los... El uso de aire tópico en dolor axial, en otras partes de sirve, pero por ejemplo, a una rodilla, maravilloso, la rodilla está sentido. ¿Sí? Pero el diclofenac con los pacientes no le alcanza a llegar a lo del estado de hierro. ¿Sí? Entonces, el uso de aire tópico no tiene buena evidencia a favor, pero el uso de aire oral a dosis adecuadas, por tiempos adecuados y con uso de gastroprotección simultánea es la recomendación que se debe hacer. Tanto en fase aguda como en siglos de extremación. No significa que vamos a mandar aire durante un año consecutivo. Se le va a quitar el dolor lumbar, lo van a tener en tiempo. Entonces, la idea es evitar los ciclos prolongados de aire, dejar los aires en ciclos cortos. Entonces, 3 días de incapacidad o 7 días de antiinflamatorio y si es preciso le dan recomendaciones y a su vida común y corriente. ¿Cuál aire que les guste? No hay evidencia de la superioridad de ningún aire sobre otro. Yo les digo esto y lo primero que uno ve, no, le mandaron 3 inyecciones de diclofenaco y 3 inyecciones de desametazona. El diclofenaco por vía parenteral tiene la misma vida media que el diclofenaco por vía oral. Si me mandan el diclofenaco por vía oral, inyecciones, porque si les cayó mal, lo debería mandar cada 8 horas. ¿Sí? Entonces no tiene ninguna superioridad a los aires parenterales a los aires orales. ¿Sí? Y ustedes saben perfectamente en quién no deberían utilizar aire.
Entonces los pacientes con riesgo de úlcera, antecedentes de úlcera, en fin, recuerden siempre con alguien, especialmente con el humo, con el naproxeno, diclofenaco, que son tan pesaditos, a acompañarlos de un casco protector. ¿Sí? Los costos selectivos tienen un menor riesgo de, por ejemplo, el celecoxil, los terolicoxil, enfermedades gástricas. Pero igual, el riesgo cardiovascular es el mismo control. Pero no significa que si el paciente no tiene una de estas complicaciones, no lo hayamos utilizado. Entonces, solo como monoterapia, no tiene evidencia de uso. No es recomendación para los acetaminofén solo no. Si usted le mete el diclofenaco con el acetaminofén, vale, suma. ¿Sí? Si le meten el diclofenaco con el doble forte, suma más. Pero dobles o doble forte solo como monoterapia, no. En fase aguda estamos hablando. ¿Sí? Muy bien. Ya les toque la prednisolona en pastillas o la dexametasona que le van a mandar en la nalga, no tiene evidencia. ¿Sí? No hay justificación para mandar el combo ese de la dexametasona con el diclofenaco. Y ese es un combo que ustedes no la aprenden a manejar, ni se lo enseña, pero se los van a ver frecuentemente en la costumbre. ¿Sí? Los relajantes musculares en fase aguda pueden llegar a eliminar algún tipo de evidencia. Pero aquí sí quiero hacer énfasis es que la mayoría de los relajantes musculares dan sueño. Y si el man es chofer, no le van a mandar los relajantes musculares, porque se va a ir por ese huevo del abismo para que el pueblo donde le pasa. ¿Sí? Si el señor trabaja en un tratamiento, ese dedo es culpa de ustedes que le mandaron el microcardioma. Entonces, si van a mandar relajantes musculares, tengan en cuenta qué hace el señor y si es necesario, y usted cree indispensable el uso de relajantes musculares, capaciten al señor. La mayoría de los relajantes musculares dan sueño. ¿Sí? La tisagenidina, el metocarbamoil, la ciclobenzaprina, todo tipo de relajantes musculares dan sueño. El uso de benzodiazepinas no tiene ningún lugar en los pacientes con dolor axial. Ninguno. Yo creo que ya ustedes no les tocó en esta época y espero que así sea, no tienen que estar mandándole varios a nadie en urgencia. ¿Sí? Es menos por un dolor. ¿Sí? Entonces, la benzodiazepina como relajantes musculares, aparte de sus efectos adversos, aparte del riesgo de adicción, el uso del abuso no debe estar recomendada. Y llegamos al punto clave de los opioides. ¿Sí? La mayoría de los opioides no deberían tener espacio en dolor musculoesquelético. Si la intensidad del dolor del paciente la justifica tan alto, ustedes pueden pensar en la opción de un opioide débil. ¿Cuál es el opioide débil? ¿Y qué más? Y la codeína. La hidrocodona no es un opioide débil. 1 miligramo de hidrocodona equivale a 1 miligramo de morfina. Yo no entiendo cómo en Colombia la hidrocodona no necesita fórmula de control. Pero la hidrocodona no es un opioide débil, a pesar de que venga con acetaminofén y a pesar de que lo vendan en la tienda de la esquina, ¿sí? Y que una vecina se lo regale a la otra. Sí, porque la señora ya con el cartoncito todo, mira, la vecina a mí le mandaron esto, me mandó esto que me lo mande. ¿Sí? Los opioides deberían estar usados solamente como última opción en fase aguda y no deberíamos utilizarlo en fase crónica. ¿Sí? Entonces, si ustedes creen que su paciente no va a salir solamente con los antiinflamatorios, prefieran los opioides débiles. Adviértanle que el inflamador da náuseas. ¿Cómo es el inflamador? Muy bien, y en gotas, como el inflamador tiene en gotas o en tabletas. ¿Cómo es eso la gota? 100 miligramos. ¿Cuánto? 100 miligramos. Doctor, yo me estoy tomando 10 gotas. ¿Cuánto miligramos estoy tomando yo tomando menos? ¿Cómo es que lo pagamos? Cuando yo le pregunto, ¿cuántos mililitros te va a pasar? ¿Cuántas gotas hace un mililitro? ¿Cuál sería la respuesta? La respuesta es depende. Si estamos hablando de un normobotero, un macrobotero, un microbotero, esa es la parte de la respuesta.
por litro son 20 gotas. ¿Y qué dice el tarro en la foto? Y eso lo digo porque el carro lo va a usar. Pero tiene 50 miligramos por mililitro, o sea, 50 miligramos son 20 gotas. ¿Sí? Entonces, 50 tomando de gotas. Y si el tarro dice 100 miligramos por mililitro. Mi padre el ejemplo que debe decir, para que tengan en cuenta que es diferente el tramado que el tramador, la solución oral, siempre tienen que estar pendientes de qué etapa tomando el paciente. Pero si ustedes decidieron tomar formular opioides, prefieren los opioides débiles y en todo caso, digan al paciente que es por periodo de 4. Y ya en la fase crónica, la educación y el ejercicio son los ejes fundamentales. Si acá era la educación y el ejercicio, acá los pacientes con dolor axial crónico, vamos a nuevamente el tema de la educación, del tema de evitar la incapacidad colaborar, del requerir con recomendaciones, y el ejercicio tiene suficiente evidencia como para su prescripción. Cualquiera. ¿Sí? Fisioterapia, hidroterapia, tai chi, yoga, más el tai chi que el yoga, qigong. Todo ese tipo de ejercicios tienen evidencia a favor del uso. Pero como el sistema de salud cubre fisioterapia y hidroterapia, van a encontrar no fácil la fisioterapia, por eso van a encontrar mucho más estudios y mucho más de la precisión de la fisioterapia. Pero el ejercicio, cualquiera que sea, tiene evidencia a favor del paciente con dolor específico. Ahora, no hay evidencia de que alguno de esos ejercicios sea superior a otro. O sea, no es superior a hacer fisioterapia y hidroterapia, no es superior a hacer fisioterapia y hacer ejercicio. Todos esos ejercicios tienen evidencia a favor. Nuevamente el tema de los otras alternativas como la terapia cognitiva conductual, la manipulación, los quiroprácticos, el paladín del doctor Homero, todo eso. Ellos no vieron los Sims, son otra generación. Yo sí me lo vi. Oh. Homero fue el que montó eso. Otras intervenciones como la acupuntura también pueden llegar en la farmacológica, si hallarán los agentes y está demostrado que tiene mejor nivel de evidencia la duloxetina. El problema es que no es que sea bien soportado. Pero la duloxetina tiene una buena nivel de evidencia en pacientes con dolor axial crónico. Los gabapentinoides que incluyen la pregabalina y la gabapentina no tienen un buen nivel de recapitulación. ¿Sí? Obviamente los aires sirven, pero entonces en pacientes con dolor axial crónico reserven los aires solamente para la crisis, no como para una formulación para 3 meses. Los relajantes musculares no deberíamos utilizarlos en pacientes con dolor axial crónico. ¿Sí? El acetaminofén, la gabapentina, la benzodiazepina no tienen evidencia de uso, y los opioides que sí sirven para el dolor, pero tienen sus riesgos de uso, abuso, mal uso. Muy bien. Las otras alternativas ya pacientes con dolor axial crónico incluyen todo el tratamiento analgésico intervenido, los famosos bloqueos, las infiltraciones que pueden llegar a tener la evidencia no es clara a favor, pero puede tener algún tipo de efecto o como alternativa terapéutica antes de la cirugía de los pacientes con dolor axial. Y eso incluye la frecuencia de las inyecciones individuales, las inyecciones parciales, las inyecciones sacroiliacas. Entonces, esto es lo que se, cuando uno mira todos estos pacientes con dolor axial, siempre encuentra que es como esa intervención multimodal orientada a la mejoría del dolor y muchas veces a la restauración de la función y la calidad de vida. Muchas veces yo le puedo decir con toda sinceridad a ese paciente que eso es lo que tiene hace 17 años, yo no te lo voy a quitar, pero probablemente vamos a buscar una estrategia para reducirlo a su mínima expresión y que pueda seguir haciendo sus actividades, tener una vida personal, social, familiar, sexual plena y que tenga una mejor calidad de vida, así tenga algún grado de dolor axial. Yo creo que eso era todo. No sé si tienen preguntas, inquietudes, comentarios. El paciente, yo digamos,
tiene dolor lumbar sin bandera roja. Y yo más que espero como para determinar el tratamiento fracasó. No, el paciente va a reconsultar. El paciente te va a reconsultar, se inicia una dosis que tiene eso, me parece interesante la pregunta, porque ahí en la evidencia le pone algo más conflictivo. No hay una recomendación clara, pero en pacientes con dolor lumbar agudo, en esa fase recurrente, el paciente que está diciendo que yo le mandé todo, hice todo lo que me dijeron que hiciera, sigue consultando con el dolor, probablemente ahí, a pesar de no tener banderas rojas, se puede utilizar una imagen. Porque ahí es una de las diapositivas que como tratamiento de indicación de imagen para pacientes que tratan. Exacto, entonces ese paciente en esa fase aguda que no mejora pudiese ser beneficiario de una imagen. ¿Un paciente con dolor lumbar con banderas rojas se debe hospitalizar? Depende de qué es lo que está viendo. Por ejemplo, si está en un primer nivel y lo que está sospechando es algo de vida, podría revivir. Si está sospechando que tiene una metástasis y tiene un cáncer, obviamente. Entonces, la obligación es estudiarlo. Si tú tienes a la mano los recursos, no sabes. Pero en nuestro sistema de salud probablemente no vas a tener a la mano una resonancia un día para otro, pues probablemente sí. ¿Qué más preguntas, chicos? ¿Qué está haciendo ahora? Bueno, bienvenidos, nos esperamos en la anotación que estudiaremos ustedes. Gracias.